calcárea carbónica. Mentales. Un buen número de temores y ansiedades lo afligen: miedo a morir, peor al anochecer, y a morirse de hambre. A que la gente observe o se dé cuenta de su confusión o de su condición o estado mental, a las enfermedades, sobre todo contagiosas o epidémicas, a la tuberculosis y a las cardiopatías o a tener una enfermedad incurable, con gran ansiedad por su salud, a la oscuridad, que lo agrava. Y a todo lo que esté relacionado con ella, al crepúsculo, al anochecer y de noche. Con miedo antes de dormir o al ir a dormir y al despertar, terrores nocturnos. Miedo a perder la razón, al mal, a que le pase algo terrible, a la soledad, de ahí su deseo de compañía, a la pobreza, en relación con su ansiedad por el futuro, a su propia sombra, a los animales, a los perros, a la cama, durante el escalofrío, a las multitudes y a los lugares públicos, agorafobia, de ir al dentista, de caerse. A fantasmas, antes de la menstruación o por menstruaciones suprimidas, a las desgracias, a sótanos e iglesias, a los dolores, a la gente, a tener un acceso de ira, a ver heridas. A las tormentas, con temblores. Los miedos salen del estómago o los siente en él. Fue miedoso toda su vida. Ansiedad, en el crepúsculo y de noche, en la cama, al ir a dormir, en niños, cuando los levantan de la cama, durante la fiebre y los escalofríos, al cerrar los ojos, en la oscuridad, con expresión ansiosa, con miedo, con las oleadas de calor, antes y durante la menstruación. Por esfuerzos mentales, después de defecar, por pensar en la ansiedad, después de medianoche, mejor al aire libre. Inquietud ansiosa, va de una cama a la otra o da vueltas en la cama, durante la menstruación. Sentimiento de culpa. Angustia, premenstrual, con palpitaciones. Es terco, obstinado, apreciándose esta circunstancia sobre todo en niños, especialmente en los que tienden a engordar. Es muy sensible, le resulta intolerable y lo afecta muy profundamente escuchar, y también ver, historias horribles y, sobre todo, el relato de crueldades, le produce gran ansiedad, lo altera, lo excita. También las malas noticias le trastornan y excitan. Desesperación, durante los escalofríos y sudores, con miedo a morir. Por su salud, por los dolores, de curarse, o duda o llega a serle indiferente. Desesperación religiosa, con ansiedad por la salvación de su alma, afecciones religiosas en niños tristes, que hablan del mundo futuro, de los ángeles. Leen la Biblia, quieren morir y Kent. Alucinaciones. Ve caras horribles e imágenes que lo asustan. Especialmente al cerrar los ojos, cree que se va a volver loca, o que la gente piensa que ella está loca. Ve animales y ve y juega con gatos y perros. Cree que lo van a asesinar, asar y comer. Se imagina que está enfermo. Tiene visiones de fuego. Cree que alguien camina a su lado. Tiene ideas fijas. Solo piensa en asesinatos, fuego y ratas, y no hace más que hablar de eso. Piensa en homicidios, en el delirium tremens. Es lento en sus movimientos, pero también en hacer cálculos, debido a que los esfuerzos mentales lo agravan, lo cansan, por eso le tiene aversión al trabajo mental que, a menudo, no puede hacer, por una verdadera dificultad para pensar, especialmente en niños o en tiempo húmedo. Lentitud en viejos. Es indolente, indeciso, tímido, se ruboriza. Se equivoca al hablar, ubica mal las palabras o las usa equivocadamente. Tiene confusión mental después de comer y por esfuerzos mentales, está como en un sueño, intelecto escaso, no progresa en sus estudios, Jerry, imbecilidad. Cansado y aburrido de la vida, sobre todo durante la sudoración. Triste, cuando está solo, cuando suda, antes de la menstruación, como si fuera por una desgracia. Taciturno, está sentado quieto o habla consigo mismo. Lo agrava contar sus síntomas. Llora, después de estar ansioso, fácilmente, si la reprenden o retan, durante los escalofríos, la fiebre y los sudores, durante la menstruación, durmiendo, peor al anochecer, alterna el llanto con risas. Peor por el consuelo. Grita, siente como si necesitara gritar. Malhumorado, se ofende fácilmente. Es irritable, sobre todo de mañana y al anochecer, al aire libre, o lo mejora, en una habitación calurosa, durante las cefaleas, oyendo música, sentado, durante los escalofríos y sudores. Después del coito,
antes y durante la menstruación, antes de mover el vientre. En la dentición, con insomnio. Misántropo. Perverso, dañino, egoísta, con una elevada opinión de sí mismo, odia, tiene resentimientos, por humillaciones antiguas y a veces, hay aversión a miembros de su familia o a ciertas personas. Síntomas mentales por excesos sexuales. Después del coito está inquieto, irritable o triste. Impúdico, lascivo, peor al anochecer, libertinismo. Está alegre cuando está constipado y, por el contrario, se pone ansioso después de mover el vientre. Hipersensibilidad, peor de mañana, a los ruidos, especialmente al irse a dormir, y lo sobresaltan, a los sonidos agudos, a la música, a todo lo que sea rudeza con él, lo enferma. Se asusta fácilmente, más antes de la menstruación. Otros síntomas mentales, impaciente deseos de irse a su casa. Indiferente mientras suda claridad mental de noche en cama se ríe con una risa espasmódica da vueltas en él. Piso escupe en la cara a la gente falta de gusto para vestirse dipsomanía tarda en aprender a hablar corre por las calles. Generales. Son las características más importantes e individualizadoras, junto con algunos síntomas mentales, algunos deseos alimenticios y síntomas particulares, de calcarca carbónica, medicamento constitucional por excelencia, sobre todo en el primer año de vida, en el que es el medicamento más indicado. El tipo constitucional habitual es el niño rubio, regordete o gordo. Flácido, de musculatura blanda, de cara roja o pálida y enfermiza, que suda mucho y fácilmente, y también se resfría con facilidad, que tiene la cabeza grande, con fontanelas y suturas craneales que tardan más de lo debido en ser AR, con el vientre abultado y las piernas torcidas, aunque a veces también pueda haber adelgazamiento. Tendencia a la obesidad en niños y jóvenes, y también en adultos. Niñas gordas y pletóricas, que crecen demasiado rápidamente, Allen. Tejidos en mucha cantidad y de poca calidad. Tyler. Hasta sus huesos pueden ser blandos, poco consistentes, raquitismo. Y frágiles, y sus fracturas curan muy lentamente. La lentitud es una característica que a cada paso se encuentra en este medicamento. Todo en ellos es lento, tardío, pesado y flojo, Tyler. Así como es lento mental, ver 6, y físicamente, las etapas de su evolución, de la adquisición de sus funciones, se hace también lentamente. Así, su lenta maduración neuromuscular hace que sea tardía la adquisición del tono muscular necesario para sentarse, pararse, caminar e incluso hablar. Su dentición es también lenta y difícil. Sus fontanelas y suturas craneales tardan en cerrar, así como sus fracturas en consolidarse. Y más tarde, en la pubertad femenina. Sus menstruaciones tardan en aparecer. Es un paciente muy friolento, le falta calor vital. Está peor por él. Aire frío, por el frío húmedo y después de enfriarse. Siente el frío profundamente, en los huesos, y tiene marcada tendencia a tomar frío. Es un paciente cansado, flojo, débil, que se agota con facilidad por el menor esfuerzo, físico o mental, por subir escaleras, por caminar, más al aire libre, después del coito, al aire libre, mejor después del desayuno, en niños, después de comer, antes y durante la menstruación, por sudar, por hablar, después de defecar, debilidad paralítica. Sudores parciales en distintos sitios del organismo, coincidiendo con frío en las mismas zonas, especialmente en la cabeza y extremidades. Peor. Por esfuerzos físicos o por esfuerzos de músculos y tendones al levantar pesos, ascendiendo escaleras o elevaciones o alturas, por caminar. Después del coito, mental y físicamente, trastornos por excesos sexuales. Antes de la menstruación, por aplicaciones húmedas y el tiempo húmedo, por mojarse o a partir de una mojadura, más estando transpirado, o por haber estado parado o sentado sobre pavimentos o asientos fríos y húmedos, por trabajar con agua, por el baño, le tiene miedo, por corrientes de aire. Hay una verdadera aversión al aire libre, por cambios de tiempo, en otoño, en ayunas, después de comer hasta la saciedad, después del desayuno, por leche. Alimentos secos, arvejas y porotos, alimentos ahumados, sal, repollo. Zanahorias, no tolera la ropa ajustada, de mañana, en el crepúsculo y de noche,
en cama, lateralidad derecha. Mejor, aflojándose la ropa, después del desayuno, mientras está constipado. Fuerte tendencia a las convulsiones, que aparecen sobre todo en la primera mitad de la noche o de 16 a 4 horas o de mañana, en niños, durante la dentición, con inconsciencia, con caída, después de un esfuerzo, por susto, por mortificaciones o vejaciones, por erupciones suprimidas. Generalmente son precedidas por un aura muy curiosa que siente salir del plexo solar, como si le corriera un ratón sobre la piel y también hacia arriba en los miembros. Epilepsia. Corea, de un solo lado o abarcando todo el cuerpo, por sustos o por parásitos intestinales. Otros aspectos generales: anemia, posthemorrágica, trastornos por pérdidas de fluidos vitales, cáncer, encefaloma, leucemia, enanismo. Gonorrea suprimida, calores que suben, peor antes de la menstruación. Pólipos, adenopatías indoloras en picapedreros, mineros, varices. Sensación de temblor interno o flacidez interna. Deseos y aversiones. Deseo de huevos, duros o pasados por agua, blandos. Deseo de harina. Helados, leche, ostras o mariscos, salados, ácidos, cosas no comestibles, cal. Lápices, tierra, yeso, etc., o extrañas, especialmente en niños, de dulces y azúcar. Aversión, al café, alimentos calientes o cocidos, a la carne, a la leche, al tabaco. Particulares. Suda en la cabeza, de mañana, al anochecer y de noche, durmiendo, o en el aire frío o caminando al aire libre. Siente la cabeza fría como él. Hielo, por fuera y por dentro, a veces como si tuviera aplicados trozos de hielo, alternando con calor, en la zona occipital, en el lado derecho o de un solo lado. Vértigo ascendiendo una altura o escaleras, o en sitios altos, por movimientos rápidos y al mover la cabeza. Durante las cefaleas, durante la menstruación, al erguirse de agachada, al levantarse de estar sentado o agachado, o al levantar la cabeza, dando vuelta a la cabeza, en reposo, después de dormir, caminando al aire libre, con tendencia a caer hacia los costados o hacia atrás, con náuseas o vómitos, con marcha vacilante, como si diera vueltas en un círculo. Cefaleas, al subir escaleras, por aire frío o libre o por tomar frío, durante los escalofríos, después del coito o de excesos sexuales, con los resfríos o por supresión, por tos, después de comer, por sacudidas, antes, durante o después de la menstruación, moviendo la cabeza o sacudiéndola, por sudores suprimidos, al levantarse de acostado, en niñas escolares, por el sol, caminando rápido, por esfuerzos, por la luz, por esfuerzos mentales, por ruidos, en tiempo frío o húmedo o por mojarse. Mejor atándose la cabeza o al cerrar los ojos o por aplicaciones frías o por presión externa. Necesita acostarse. Cefalea como si fuera a estallar la cabeza. Extendida desde el occipital al vértex y fuera a enloquecer. Cierre tardío de las fontanelas. Hidrocefalia. Sensibilidad cerebral premenstrual. Calor en la cabeza durante la menstruación, con pies fríos. Eczema, tubérculos, costras húmedas y sanguinolentas en el cuero cabelludo, con prurito. Erupciones escamosas, granos, herpes circinado. Costra láctea. Caída de cabello, en placas, después del parto. Exostosis. Midriasis crónica, miosis. Párpados pegados a la mañana, con secreción purulenta de los ojos. Inflamación catarral aguda de los ojos, por frío o por mojarse, a repetición, conjuntivitis, dacriocistitis, retinitis, pustulosa. Queratitis, con adherencias, manchas y ulceraciones en la córnea. Lagrimeo al aire libre, ardiente. Fotofobia al anochecer. Se hinchan los ángulos de los ojos. Cáncer ocular. Cataratas. Fístula lagrimal. Dolor en los ojos, peor al anochecer al leer, por la luz, sobre todo artificial, en tiempo húmedo, mejor por la presión. Dolores ardientes, cortantes, desgarrantes. Dolores presivos hacia adentro o como si tuviera arena. Peor por esfuerzos visuales. Visión nublada, turbia. Hipermetropía.
miopía. Moscas volantes, motitas oscuras. Catarro e inflamación de la trompa de Eustaquio, con hipoacusia. Hipoacusia durante la menstruación o trabajando con agua. Mastoiditis. Otitis media e interna, con secreción purulenta, espesa, fétida, sanguinolenta. Amarillenta, suprimida. Otalgias, en tiempo húmedo, al tragar, extendidas hacia adentro. Erupciones húmedas, escamosas. Erupciones retroauriculares húmedas, eczema, debajo de las orejas. Sequedad en los oídos. Ruidos en los oídos, como aleteos, siseos, timbres, rugidos, cantos, como si se aplastara algo al tragar. Pulsaciones en los oídos. Pólipos. Secreción nasal fétida, purulenta, amarillenta, sanguinolenta, en costras, escoriante, espesa, acuosa, suprimida, por atrás. Coriza, de mañana o de noche, crónico, con tos, con o sin secreción, con laringitis. Ausane. Pólipos nasales. Sequedad. Olfato ausente o disminuido. Nariz roja, peor en la punta. Epistaxis de mañana. Estornudo sin coriza. Obstrucción, de mañana. De noche, crónica, con pus. Cara pálida, enfermiza, cetrina, terrosa, amarillenta, con ojeras. Arrugada, de aspecto avejentado. Expresión, ansiosa, idiota. Erupciones, en mejillas, frente, mentón, labios, más el inferior, peribucales, en las comisuras labiales, que a veces están ulceradas, costrosas o pruriginosas. Amarillentas, húmedas, eczema, acné, comedones, barritos, pústulas, urticaria. Labios paspados, cortados, labio superior hinchado. Hinchazón, edematosa de la cara, porodontalgias. Glándulas y ganglios submaxilares y parótidas hinchados, duros y dolorosos. Parotiditis con supuración. Dolor facial, por frío o humedad, mejor por calor o en una habitación calurosa, extendido a los oídos. Escupe constantemente. Vesículas en la boca y lengua, que está hinchada y blanca. Boca y lengua secas. Dolor escoriante y ardiente en la lengua y boca. Mueve la lengua con dificultad, habla mal, mudez. Ránula. Aftas. Lengua agrietada. El niño se pone los dedos en la boca. Calor en la boca. Aliento aétido. Gusto feo, metálico, pútrido, salado, ácido, ausencia de gusto. Dentición difícil y lenta. Dientes sensibles al agua y al aire fríos. Odontalgias por el aire frío, o bebidas frías, por el aire introducido en la boca o por una corriente de aire, por trabajar en lugares húmedos, por cosas calientes, durante la menstruación y después, en el embarazo, en primavera, al tocar, por mojarse, mejor por calor externo. Encías hinchadas y sangrantes. Retraídas, pulsátiles. Rechina los dientes, durmiendo. Movimientos de masticación durmiendo. Dolor de garganta por cambios de tiempo o en tiempo húmedo, al enfriarse, durante la menstruación, al tragar, detrás del hueso yoides. Extendido al oído. Traga dormido. Hinchazón e hipertrofia de las amígdalas. Úlceras en las amígdalas. Garganta seca. Adenopatías cervicales, induradas. Como nudos, a veces supuradas. Pulsaciones en las carótidas. Bocio, bocio exoftálmico. Inflamación crónica de la garganta, sensación de estrechez al tragar. Apetito exagerado, más después de comer, con adelgazamiento o marasmo, o apetito ausente. Sed ardiente, extrema, durante los escalofríos, la fiebre y los sudores. Eructos ácidos, regurgitaciones, acidez. Náuseas, de mañana. Antes del desayuno, por bebidas frías, al toser, después de comer, durante la menstruación, por fumar, después de la leche. Sensación de piedra en el estómago. Vómitos de noche, vomita la leche coagulada, después de comer, con la cefalea,
antes y durante la menstruación. Vómitos ácidos, biliosos, de sangre. Gastralgias en bebedores, después de comer, en ayunas, al moverse, al presionar, mejor eructando. No tolera la ropa ceñida en el vientre. Vientre distendido, agrandado y duro en niños, con marasmo. Vientre frío durante los escalofríos. Constricción en los hipocondrios. Tabes mesentérica. Hipertrofia e induración de ganglios mesentéricos. El vientre parece lleno de piedras. Ombligo con excrescencias, crescencia carnosa, húmeda y ulceración. Flatulencia, incarcerada. Dolores de vientre de noche, durante la menstruación, en la ingle, como si fuera a aparecer una hernia. Hernia inguinal. Cólico hepático por litiasis biliar, puntadas en el hipocondrio derecho, peor después de agacharse o al defecar. Pulsaciones en el vientre. Adenopatías inguinales. Constipación, con heces duras, o primero duras y luego blandas. Grandes, nudosas, lientéricas, claras, negras, sanguinolentas, como arcilla. Secas, grises, pastosas. Diarrea, en niños, durante la dentición, después de tomar leche, por tomar frío, después de comer. En gente adelgazada, por esfuerzos, por fruta, en verano, en la tifoidea, con heces líquidas, acuosas. Blancas como tiza o leche, coaguladas, verdosas, espumosas, copiosas, frecuentes, de olor ácido. Fístula anorrectal. Hormigueo y prurito anal, por áscaris. Hemorroides grandes, salen al defecar. Hemorragia anal. Prolapso rectal, al defecar, por diarrea. Humedad anal. Dolor rectal, al defecar o después, ardiente, tenesmo. Incontinencia de materias fecales. Teniesis. Cálculo y pólipos de la vejiga. Cistitis. Retención de orina. Espasmo de vejiga. Litiasis renal, arenillas, cólico nefrítico, puede acelerar el descenso y la expulsión del cálculo a la ducentésima o a la milésima. Micciones frecuentes, de noche, con dolor en la cara, al sudar. Micción incompleta. Involuntaria caminando. Dolores quemantes en la uretra antes y durante la micción, cortantes, punzantes. Estrechez uretral. Hipertrofia de próstata. Elimina líquido prostático. Orina, sanguinolenta, albuminosa, oscura, lechosa. De olor fétido, fuerte, acre. Gonorrea crónica. Enfermedad de Addison. Impotencia, con erecciones incompletas, cortas o ausentes. Poluciones nocturnas. Eyaculación muy tardía, dolorosa, precoz. Deseos sexuales aumentados, excesivos, sin erección. Prurito y dolor quemante en los genitales masculinos. Erupciones, vesículas en el prepucio, herpes en el escroto. Inflamación del glande y prepucio. Induración de los testículos. Hidrocele. Dolor en los cordones espermáticos y testículos, ardiente en el escroto. Sudores en el escroto, que está relajado. Testículos retraídos. Varicocele. Menstruaciones frecuentes, prolongadas y copiosas, sobre todo por la menor excitación y por esfuerzos, con coágulos, oscuras, membranosas. Dolorosas, reaparecen después de haber cesado, amenorrea, suprimidas, por mojarse. La primera menstruación aparece tardíamente, vicariantes. Metrorragias, profusas, en la menopausia, después de un esfuerzo. Intermenstruales, de sangre rojo brillante, por fibromas. Flujo, acre. Quemante, copioso, sale a chorros, lechoso, espeso, purulento, blanco o amarillento, en niñas, peor antes o durante la menstruación o intermenstrual. Prurito vulvar quemante, por el flugio, voluptuoso. Deseos sexuales aumentados o violentos en la mujer. Dolores en el útero antes y durante la menstruación. Falsos dolores de parto, que van hacia arriba. Loquios prolongados. Desplazamientos del útero. Prolapso del útero por levantar pesos.
Fístula vaginal. Pólipos en el útero y vagina. Fibromas uterinos. Cáncer de útero. Condilomas. Esterilidad. La laringe es tan sensible al sonido del piano que llega a toser cuando lo toca o lo oye. Ronquera indolora de mañana. Catarro laríngeo peor por humedad. Falso croup a repetición. Dolor laríngeo al toser o hablar. Tuberculosis laríngea. Sensación de tapón en la laringe. Deseos de respirar hondo. Disnea, de noche, ascendiendo, durante la menstruación, con palpitaciones, al defecar, caminando, especialmente contra el viento, por esfuerzos. Respiración ruidosa, jadeante al subir escaleras, suspirosa. Sollozante. Tos, de mañana, al anochecer o de noche, por aire frío o frío y húmedo, por enfriarse, por el baño, por constricción o cosquilleo laríngeo. Por comer, durante la fiebre, después del sarampión, por el movimiento, por tocar el piano, tos ronca, floja después de medianoche. Coqueluche. Tos seca de noche, floja a la mañana, antes de medianoche. Expectoración, copiosa. Ofensiva, purulenta, amarillenta, de gusto ácido, dulzón, pútrido o salado. Sanguinolento, grisácea, verdosa, mucosa. Absceso de pulmón. Ansiedad precordial. Constricción y opresión en el tórax al ascender, que se alivia llevando los hombros hacia atrás. Hipertrofia de los senos. Hinchazón y dolor en los senos antes de la menstruación, con secreción láctea, mala, el niño rehúsa la leche materna, aumentada, fluyente, ausente, acuosa y azulada. Roble en el tórax durante la inspiración, por el movimiento, al tocarlo o al toser, puntadas, peor al amamantar en los senos. Neumonía en el óvulo superior derecho, bronquitis, pleuritis. Tuberculosis pulmonar incipiente o en la última etapa, purulenta o ulcerativa. Cardiopatías. Soplos cardíacos. Palpitaciones tumultuosas, violentas. Audibles, de noche, por ansiedad, ascendiendo escaleras o por cualquier otro esfuerzo, durante el coito y la tos, después de comer, durante la fiebre. Antes de la epilepsia, por el movimiento, durmiendo, al despertar. Endocarditis. Temblor en el corazón, shox precordios. Dolor precordial. Durante el escalofrío. Sensación de cansancio o debilidad en la espalda, sentado o por esfuerzos mentales o excesos sexuales, en la zona lumbar. Dolor de espaldas. En tiempo húmedo, por levantar cosas pesadas, peor inclinado hacia atrás, al toser, antes o durante la menstruación, sentado o parado, al levantarse de una silla, extendido a la cabeza. Dolor debajo o entre los ontoplatos. Dolor sacrolumbar al levantarse de una silla. Dolor como luxado, sobre todo en la región lumbar. Sudores en la región cervical, durmiendo. Rigidez cervical por levantar cosas pesadas. Región dorsal hinchada. Desviaciones de columna. Cervical y dorsal. La mano característica de calcárea carbónica es una mano, sin huesos. Blanda, fría y húmeda, Tyler o mano de rana. Manos ásperas, paspadas, por trabajar en agua, manos y dedos cortados por mojarlos, especialmente en invierno. Miembros superiores fríos. Piernas heladas, pies fríos, a la noche en cama, con las cefaleas y por esfuerzos mentales. Crujidos articulares en las rodillas, al caminar. Calambres en los miembros superiores, manos, en las pantorrillas, de noche, en cama, en las plantas de los pies, durante el embarazo, en los dedos de los pies. Piernas adelgazadas. Hormigueos en los miembros inferiores. Está peor dejando colgar los miembros. Prurito en los muslos y piernas, se duermen los dedos de las manos y los miembros inferiores. Erupciones en los miembros, urticaria, vesículas. Temblor en los miembros inferiores, muslos y piernas, después del coito. Úlceras profundas en los miembros inferiores. Fístulas en caderas, muslos y articulaciones. Coxalgia. Varices.
Verrugas en las manos, en los dedos. Callos, ardientes, punzantes. Pesadez en los miembros durante la fiebre, en los miembros inferiores, caminando. Debilidad en las extremidades por el menor esfuerzo, en las articulaciones, en los miembros inferiores al subir escaleras, después de esfuerzos y al caminar. El niño aprende muy tarde a caminar. Sudores en los pies, sobre todo al anochecer, fríos, escoriantes, ofensivos, ácidos, con ardor, antes y después de la menstruación, en las plantas, a las que pone en carne viva. Sensación de tener puestas medias húmedas y frías, Allen. Sudores en las manos, con las jaquecas, en las palmas, por esfuerzos. Calor en las palmas, en las plantas, las destapa, Salf. Dolores en las extremidades. Reumáticos o no. En tiempo húmedo, ascendiendo escaleras, antes y durante los escalofríos, con la fiebre. Dolores óseos y articulares en tiempo frío y por esfuerzos. Dolores en las articulaciones de los miembros superiores, más en eanos y dedos, durante la menstruación. En miembros inferiores y caderas después de esfuerzos. Rustox, dolor reumático en la rodilla, en la pantorrilla, caminando, en el talón. Dolor como dislocado en muñeca, más en la derecha, y manos, caderas y tobillos. Ciática. Nódulos artríticos, en las articulaciones de los dedos. Somnolencia después de la cena. Insomnio antes de medianoche y después de las 3, por actividad mental. Duerme de espaldas. Se duerme antes de mediodía. Se despierta a menudo o tarde. Sueños, eróticos, ansiosos. Confusos, con muertos, con cadáveres, y con el olor, con la muerte, con enfermedades, con perros, con caídas, fantásticos, horribles, agradables. Escalofríos, al aire libre o por la menor corriente de aire, a la mañana, después de levantarse de la cama, antes de mediodía, antes y durante la menstruación, en tiempo húmedo y frío, por mojarse, después de comer o bebiendo, trabajando en yeso o con agua, desde las 11 de un día hasta las 16 del día siguiente, con sudores. Fiebre intermitente crónica, terciana. Alternando con escalofríos, con aversión a destaparse. Escarlatina. Sudores. En sitios aislados, sobre todo en la parte frontal del cuerpo, de mañana en cama, al aire libre, en el aire frío, profusos, fríos, por toser, después de beber y comer, en la cama, mejor saliendo de ella, por el menor esfuerzo, aún mental, por el movimiento o caminando. Cuando está ansioso. Sudores calientes que le provocan malestar. Trastornos por supresión de sudores. Piel, áspera, flácida, floja, paspada, fría, con grietas después de lavar y en invierno, pálida, con manchas rojas, con manchas blancas con bordes oscuros, que se vuelven azuladas. Ictericia. Erupciones, ardientes, costrosas. Secas o húmedas, blancas o amarillentas, con secreción blanca o glutinosa, graf, corrosiva o amarillenta, cobrizas, secas, eczema, herpéticas. Pruriginosas, escamosas como afrecho, fagedénicas, granitos con costras verdosas, psoriasis, pústulas, rashis rojos, sarna, tubérculos, nódulos e induraciones, urticaria, vesículas pruriginosas, peor en invierno. Erisipela. Pecas. Excrescencias, condilomas. Úlceras, sangrantes, costrosas, profundas, de bordes indurados, indoloras. Verrugas, carnosas, duras, córneas, huecas. Rojas, redondas, pulsátiles, con olor a queso rancio. Lobanillos.